Las divisiones dentro de un contexto sociopolítico han existido desde tiempos pasados, los cuales lo que hacen es precisamente una división de puntos de vista, opiniones, formas de pensar y todo ese tipo de aspectos. A esto sumándole el hecho de que aún a día de hoy sigue habiendo diferencias entre tribus y naciones debido a algo como lo es el color de piel, la ascendencia, la estatura y la forma física en general del ser humano. Es algo que quizá algún día desaparezca, aunque muy probablemente no lo haga. Y todo esto antes mencionado llega en ocasiones a cobrar mayor peso o criterio cuando es mezclado o diluido en algo tan personal y trascendente como lo puede llegar a ser un género o subgénero musical. Es decir, que podemos remarcar una creencia, ideología o postura si ésta se nos es servida en un aspecto tan atractivo como lo puede ser nuestro estilo de música favorito. Por lo que te doy la bienvenida a Black Psyche, canal donde se abarca la subcultura metalera desde un punto de vista psicológico. El NSBM es un estilo musical el cual forma parte del amplio umbral que es el black metal. Esta ramificación explora temáticas en sus letras que pueden ir desde algún evento transcurrido en la Segunda Guerra Mundial hasta otros tópicos que en cierta manera van de la mano, como lo es la supremacía aria. Es decir, que te puedes encontrar con líricas que hablan de las divisiones Panzer o los acontecimientos del día D, hasta llegar a hablar directamente de racismo o antisemitismo, por lo que es de esperar que en este video haga mención del contexto del cual, en parte, esta corriente musical se forma, por lo que no está de más dejar en claro que este es solo un video informativo o de entretenimiento y que de ninguna manera comparto los ideales, la postura o filosofía de lo que se va a hablar el día de hoy. Y antes que nada, y como ya es costumbre en el canal, hay que ponerlos en contexto, lo que me lleva a... En la madrugada del 1 de septiembre de 1939, un rugido de motores rompió la quietud del amanecer polaco. El Tercer Reich, bajo el mandato de Adolf Hitler, desató la Blitzkrieg, una ofensiva fulminante que combinaba tanques, infantería motorizada y bombardeos aéreos en una coreografía de destrucción y velocidad sin precedentes. Polonia, atrapada en el ojo de la tormenta, vio cómo sus defensas eran destrozadas en cuestión de días. Los Stukas alemanes descendían del cielo como aves de presa, sembrando caos y terror en las líneas polacas. Las SS, fuerza paramilitar nazi, avanzaban tras las líneas, ejecutando una brutal política de terror contra civiles y soldados, marcando el inicio de una ocupación que sería recordada por su crueldad. Francia y el Reino Unido, conscientes de que la sombra de la guerra se cernía también sobre ellos, cumplieron sus compromisos de alianza con Polonia y declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Sin embargo, mientras los líderes de estas naciones se preparaban para una guerra prolongada, la realidad en el campo de batalla era distinta. Francia, a pesar de contar con uno de los ejércitos más grandes de Europa, se encontraba paralizada por una estrategia defensiva y una confianza ciega en la línea Maginot, la fortificación que creían sería impenetrable. Pero la guerra no se detendría ante murallas o promesas. La Wehrmacht continuó su avance implacable y en solo 5 semanas Polonia fue aplastada. La caída de Varsovia el 27 de septiembre marcó un trágico fin para el valiente pero superado ejército polaco. Mientras tanto, en el oeste, Francia se preparaba para un conflicto que creía lejano, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Las SS, con su política de exterminio y brutalidad, dejaron una marca indeleble en cada territorio que conquistaban, mostrando al mundo el rostro inhumano del régimen nazi. Europa estaba envuelta en llamas y la paz que había seguido a la Gran Guerra se desvanecía como un sueño. Las potencias occidentales, enfrentadas a la máquina de guerra nazi, se preparaban para un enfrentamiento titánico, mientras el mundo observaba, consciente de que la guerra, que acababa de comenzar, no solo decidiría el destino de las naciones, sino el futuro mismo de la humanidad. Tras la caída de Polonia, Europa contenía el aliento. Durante los meses siguientes, conocidos como la Guerra de Broma, los ejércitos se observaron mutuamente desde sus fortificaciones esperando el próximo movimiento. Pero en la primavera de 1940, la tormenta se desató con una furia inesperada. El 10 de mayo, las divisiones Panzer alemanas, máquinas de guerra rápidas y mortales, irrumpieron en Bélgica y los Países Bajos, arrollando cualquier resistencia en su camino. Era el preludio de un golpe maestro, la invasión de Francia.
A través de las densas Ardenas, un terreno que los comandantes franceses creían intransitable para tanques, la Wehrmacht lanzó su ofensiva más audaz, los blindados Panzer, comandados por estrategas brillantes como Heinz Guderian, avanzaron a una velocidad asombrosa, cortando las líneas aliadas y dejando a los ejércitos enemigos aislados y desorientados. En cuestión de semanas, las defensas francesas colapsaron y el 14 de junio, París cayó bajo la bota nazi. Francia, uno de los baluartes de la democracia europea, se rindió el 22 de junio de 1940, dejando Gran Bretaña como el último bastión de la lucha contra la tiranía. Pero la historia no se detendría allí. En el 1944, con Europa aún sumida en la oscuridad, las fuerzas aliadas comenzaron a planificar la mayor operación anfibia de la historia, el Día D. El 6 de junio, cientos de barcos y aviones convergieron en las costas de Normandía. Bajo un fuego infernal, los soldados aliados desembarcaron en las playas, enfrentando una resistencia feroz de las fuerzas alemanas atrincheradas. Pero el coraje y la determinación prevalecieron. Las divisiones Panzer, llamadas a repeler el ataque, llegaron tarde y el cerco sobre el Tercer Reich comenzó a cerrarse. Europa, asolada por la guerra, veía por fin una chispa de esperanza. La liberación había comenzado y con ella el largo y doloroso camino hacia la paz. Como ya hemos visto en lo que va de este video y de igual manera en el otro video que tengo sobre esta temática, el NSBM es un subgénero el cual en la mayoría de casos pretende de alguna manera idealizar un movimiento o manera de pensar, teniendo en su haber muchísimas bandas y proyectos los cuales, si bien algunos te pueden sonar muy distintos de otros, la intención de este estilo de música se basa principalmente en la lírica de la canción o del álbum en concreto. Es decir, que si bien una canción de Gestapo 666 te puede llegar a sonar a determinado subgénero de metal, lo que lo convierte en NSBM es el mensaje dentro de sus letras, más que la utilización de ciertos elementos musicales dentro de lo rítmico o de lo melódico. Pero es que esta idealización o adopción del movimiento ideológico tuvo que tener un origen, y creo yo, es decir, mi opinión, que todo esto se alimentó de los orígenes y controversias del black metal noruego, o al menos en parte. Varg Vikernes, quien, aunque no es propiamente una figura representativa del NSBM, es un personaje central en la radicalización del black metal hacia ideologías nacionalistas. En 1994 fue condenado por el asesinato de Euronymous, miembro de la banda Mayhem, y por la quema de iglesias en Noruega. Estos actos violentos, motivados en parte por sus creencias paganas, nacionalistas, como ya mencioné, pero sobre todo únicas, son un ejemplo del extremismo que algunas facciones del black metal, incluyendo el NSBM, han abrazado. Claro que no en todos los casos, es decir, que el NSBM no nace a partir del Inner Circle, sino que una fracción de este puede que tome como motor lo mismo que se utilizó en aquel contexto. Una vez entendiendo esto, es momento de adentrarnos un poco en lo que la promesa de esta música nos va a dar o a dónde nos piensa llevar. Para el gusto de su servidor, fueron tres bandas las cuales considero las representantes o al menos las tres mayormente conocidas por aquella fanaticada la cual gusta del metal extremo, y estas son Absurd de Alemania, Graveland de Polonia y Goatmoon de Finlandia. Absurd, fundada en el 92, es una de las bandas pioneras del NSBM. Su historia está rodeada de controversia, no solo por sus ideologías extremistas, sino también porque algunos de sus miembros estuvieron involucrados en crímenes violentos, como el asesinato de un compañero de escuela. Su música refleja temas paganos, nacionalistas y, de igual manera, neonazis. Graveland, por otra parte, aunque comenzó como una banda de black metal más tradicional, liderada por Rob Darken, evolucionó hacia una ideología de nacionalismo eslavo y supremacismo blanco. Sus letras a menudo hacen referencia a temas paganos y mitológicos, con una perspectiva ultranacionalista. Por último, Goatmoon, banda que si bien comenzaría a inicios de la primera década del nuevo milenio, considero que si bien no hice mención precisamente de agrupaciones fundadoras, sí menciono a las que considero con gran importancia, sin olvidar mencionar que su trabajo titulado como Finnish Steel Storm es una chulada.
Si bien algunos de los que ahora están viendo este video pueden llegar a alegar que otras agrupaciones también son representativas, me quedo yo principalmente con estas tres, ya que son las bandas con las que me adentré en este cauce del metal extremo. El NSBM no solo ha sido una expresión musical, sino que también ha estado vinculado a actos de violencia y terrorismo en nombre de su ideología. Uno de los casos más notorios fue el asesinato de Sandro Bayer en 1993, cometido por miembros de la banda Absurd. Este crimen, motivado por el odio y la ideología extremista de los perpetradores, dejó una huella indeleble en la percepción pública del género, relacionándolo con el comportamiento antisocial y criminal. Y es que hay que diferenciar lo que es antisocial de lo asocial, que muy fácilmente se confunde. En otros casos, bandas de este subgénero han sido vinculadas a actos de vandalismo y violencia racial. Grupos como Der Stürmer y Satanic Warmaster han sido acusadas de incitar al odio y alentar a sus seguidores a cometer actos violentos en nombre de la supremacía blanca. En este sentido, se ha convertido en un espacio donde convergen la música extrema y las ideologías políticas radicales. La relación de la sociedad y la subcultura metalera con el NSBM es compleja y multifacética. En términos generales, podemos identificar tres posturas principales: aquellos que idealizan el NSBM, quienes lo escuchan sin comprometerse ideológicamente y quienes lo aborrecen totalmente. Número 1. La idealización del subgénero. Algunos seguidores del NSBM abrazan abiertamente las ideologías políticas extremistas que estas bandas promueven. Para ellos, el subgénero es una forma de expresión de sus creencias en la supremacía racial, el antisemitismo y el ultranacionalismo. En muchos casos, estos seguidores ven la música como una extensión de su activismo político, utilizando la escena del black metal como un espacio para reclutar y radicalizar a otros. Esta idealización del género no solo ocurre dentro de la subcultura metalera, sino también en círculos más amplios de la extrema derecha, donde la música se convierte en una herramienta de propaganda. Es decir, para estos individuos, el NSBM no es solo música, sino un vehículo para la expansión de sus creencias políticas. Número 2. Oyentes apolíticos. En la misma subcultura metalera, también encontramos a quienes consumen del NSBM sin un compromiso con las ideologías políticas que éste representa. Para estos oyentes, el subgénero es una extensión de su interés por el black metal y las posturas políticas de las bandas son irrelevantes o meramente parte de una estética provocativa. Estos individuos suelen argumentar que la música es arte y que las creencias personales de los artistas no necesariamente deben influir en la experiencia del oyente. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por aquellos que creen que al escuchar este subgénero, incluso sin compartir sus ideas, se está contribuyendo a la difusión del mensaje de odio. Número 3. Repudio total. Finalmente, existe un sector tanto dentro como fuera de la escena del metal que rechaza completamente del NSBM. Para estas personas, las posturas racistas, antisemitas y xenófobas que promueve son inaceptables y creen que la música no puede separarse de la política en este caso. Muchos músicos y fans de la escena del black metal tradicional han expresado su repudio hacia el NSBM, argumentando que este subgénero mancha la reputación del black metal en su conjunto al asociarlo con ideales extremistas. De hecho, algunos festivales de metal han prohibido la participación de bandas de este subgénero y han censurado cualquier referencia al nazismo dentro de sus eventos. Ya sé que a muchos no les gusta cuando hago este tipo de etiquetas o categorizaciones, pero me parece una de las maneras más dinámicas y simples de hacer que alguien ajeno a esto digiera la información y entienda de mejor manera el contenido del video. Basir's Blood, Natchkult, Wolfskrieg, Dark Fury. Si bien todas estas bandas o proyectos están formados en su mayoría por una manera de ver las cosas, una manera distorsionada si así lo quieres ver, no quita el hecho de que al final del día es solo un estilo musical, un subgénero, una ramificación o una variante de lo que es el black metal como un todo. El porqué de su alzamiento e impacto, más allá de lo propiamente cultural o contextual, cuando un individuo como individual es o se hace seguidor de ese estilo, de su mensaje y de su punto de vista sociopolítico, es debido a una serie de factores. Aquí te expondré 4, pero claramente llegan a ser más. El primero de ellos es que primero debe haber un detonante, y no hablo únicamente de los oyentes, sino que de igual manera me refiero a estas agrupaciones, un detonante el cual planta la semilla de lo que posteriormente se convertiría en un fanatismo. El segundo punto es por mera herencia, ya sea que te lo hayan inculcado tus superiores o tus propios constructos y contexto te lo pudieron haber implantado. El tercero es algo tan simple como lo es por la búsqueda de resaltar. Y el cuarto
y el cual considero tiene una mayor profundidad, viene a ser el tener una mentalidad moldeable e influenciable. Y si te está gustando el video, no olvides suscribirte. Miren, yo no vengo aquí a decirles que si esto está bien o si esto está mal. Cada quien es libre de escuchar lo que le guste. Y me parece en parte algo hipócrita el criticar la lírica y temática de un subgénero solo por lo que abarca, siendo que allá afuera existe música tomando como base y como normalidad temas de controversia igualmente. Lo que yo les voy a decir es esto. El black metal nacional socialista es un subgénero del black metal que fusiona la música extrema con ideologías neonazis, supremacistas blancas y nacionalistas. Nacido en la década de 1990, el NSBM ha generado una división significativa dentro de la comunidad del metal, polarizando sus seguidores y detractores. Este video simplemente está examinando el fenómeno que es este subgénero, los perfiles psicológicos de quienes lo consumen, de quienes lo rechazan y de aquellos que lo adoptan como una filosofía de vida, o al menos superficialmente. Esta ramificación es, en esencia, una mezcla tóxica, si así lo quieres ver, de música y política extrema. En ocasiones los seguidores del NSBM suelen ser individuos que ya poseen predisposición hacia ideologías nacionalistas o supremacistas. La música se convierte en un vehículo para reforzar y legitimar estas creencias, proporcionándoles una sensación de pertenencia a una comunidad que comparte sus valores. Es decir, que la música funciona como un catalizador que no solo entretiene, sino que también valida y amplifica sus convicciones extremistas. Y es que esto no solo pasa con este estilo musical, sino que me atrevo a decir que es lo que la mayoría de los géneros hacen hoy en día. La atracción psicológica hacia este subgénero puede explicarse en parte por el fenómeno de la identidad social. Las personas que consumen este subgénero suelen sentir una conexión profunda con la narrativa de superioridad racial y lucha contra lo que perciben como la decadencia de la sociedad moderna. La música, con su agresividad y temática oscura, actúa como un medio para expresar y reforzar su rechazo a la diversidad cultural y los valores liberales. Este sentimiento de pertenencia y la validación de sus creencias les proporciona una identidad sólida, una visión del mundo que justifica su hostilidad hacia los demás. Sin embargo, no todos los metaleros comparten esta visión. De hecho, muchos fanáticos de black metal rechazan el NSBM precisamente por su contenido ideológico, como ya antes habíamos mencionado. Estos individuos ven el metal como una forma de expresión artística que debe ser libre de cargas políticas extremas. Para ellos, el subgénero no es más que una corrupción del black metal, que debería enfocarse en la música y no en la promoción de ideologías de odio. Es decir, el rechazo a este por parte de estos metaleros surge de la idea de que la música debe ser un espacio de libertad y no de propaganda política. Por otro lado, aquellos que adoptan el subgénero como una filosofía de vida van más allá de simplemente consumir la música, la ven como una manifestación de sus creencias más profundas. Para estos individuos, esto no solo es un subgénero musical, sino una forma de vida que refleja su ideología. La música se convierte en una herramienta de propaganda, un medio para difundir su mensaje y reclutar a otros que compartan su visión del mundo. Desde una perspectiva psicológica, estos individuos encuentran en el NSBM una forma de exteriorizar su odio, rabia y frustración hacia una sociedad que perciben como degenerada. En conclusión, el black metal nacional socialista es un subgénero altamente polarizante dentro del metal, con implicaciones psicológicas significativas tanto para sus seguidores como para sus detractores. Mientras que algunos lo ven como un vehículo para expresar y reforzar sus creencias extremistas, otros lo rechazan precisamente por esa razón, defendiendo la música como un espacio libre de odio y propaganda. Y están aquellos otros que simplemente lo disfrutan como yo. Y recuerda que no se trata de lo que escuchas o lo que te digan que hagas. Se trata del razonamiento y sentido común que tú posees para separar lo que está bien de lo que está mal. Aprovecho para avisarles que el canal ha pasado a un nuevo capítulo y por lo tanto tiene una nueva imagen. Despidan al antiguo logo y denle la bienvenida al nuevo. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas. En mi canal encontrarás contenido metalero visto desde el punto de vista de un psicólogo. Sígueme en mis otras redes sociales para estar en una mayor cercanía conmigo. Yo soy Black Psyche. Me despido.